Buenas noches a todas chicas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de proverbios, hablando acerca de la sabiduría práctica en las emociones. Nos van a compartir Angeli y Dana y pues vamos a estar abordando Proverbios 14 de la mitad del capítulo hasta el capítulo 15, versículo 33, Proverbios 14, 21 al 33 creo que es. Entonces esperamos que realmente sea mucha bendición para todas y que el Señor pues hable a nuestros corazones por medio de lo que hoy vamos a aprender. Adelante, chicas. Bueno, primero que todo, buenas noches a todas. Como decía Gaby, hoy les vamos a hablar acerca de la sabiduría práctica en las emociones. Primero que todo, quiero que empecemos orando. Padre, te la gloria, te la honra, te damos gracias por todas las cosas buenas y mereces que tú nos das a diario, Padre. Gracias porque tú nos permitiste tener un buen día, porque tú nos pudiste guardar y nos pudiste proteger, Padre. Antes que no puedo ir por la reunión de esta noche, porque tú estés guiándonos en esta enseñanza, que tú seas, que tú seas hablando a través de nosotras para que pueda llegar el mensaje correcto, que hablemos lo que tú quieras. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bueno, Gaby, puedes pasar. Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre los primeros dos versículos que son desde el 21 hasta el 22. Entonces, esto lo voy a leer yo. Dicen: Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Estos primeros dos versículos nos están hablando acerca del trato que nosotros tenemos que tener hacia nuestro prójimo. Nos habla de que tenemos que actuar bien con ellos para que esto nos vaya a traer buenas consecuencias. Para entender mejor estos versículos, yo quiero que leamos Mateo 5:7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo nos está hablando de que nosotros tenemos que tratar con misericordia a las demás personas para que a nosotros nos pueda ir bien en nuestra vida diaria con las relaciones con las demás personas, ya sea en nuestro trabajo, sí, en las clases, con los vecinos, etcétera. Otro punto es que vamos a leer Gálatas 6, del 9 al 10. Si alguien me puede hacer el favor colaborándome. Gálatas 6, 9 y 10 Sí, señora. dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Este versículo nos está diciendo o nos está motivando a que no nos cansemos de hacer el bien con las demás personas. Y nos está poniendo como prioridad a nuestros hermanos en la fe, que son con nosotros la familia en Cristo. Y siempre hay que haber buenas relaciones y no dejarnos llevar por de pronto diferencias e inconvenientes que tengamos, sino al contrario unirnos para un bien mayor, específicamente para poder compartir pues el mensaje, ¿cierto? Vamos a leer, vamos a tratar de explicar el versículo 21, que habla de el bienaventurado, el que tiene misericordia del pobre. Este versículo nos está diciendo de que tenemos que tratar bien al pobre, pensar en él y para que nosotros podamos tener buenos resultados en nuestra vida, ya que como nosotros tratemos a las demás personas, es como nos van a tratar a nosotros. Para esto, si alguien me pase el favor de leerme Salmos 41:1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová.
Bueno, pues este versículo, como ya lo decía antes, nos está diciendo de que si nosotros pensamos en el pobre y lo ayudamos, evidentemente, Dios, Señor Jesucristo, no es el que nos va a ayudar y nos va a librar en los problemas malos que tengamos. Vamos a seguir con el versículo 22, que nos habla de que el que hace el bien tendrá misericordia y verdad. La primera parte de este versículo nos habla de nuestros pensamientos, que nosotros tenemos que tener buenos pensamientos porque los pensamientos son los que dirigen nuestro camino. Todo empieza por la mente. Si nosotros vamos a tener malos pensamientos, nuestras acciones lo van a reflejar. Y en cambio de esto, tenemos que tener, al contrario, tenemos que tener unos buenos pensamientos para nosotros poder, como creyentes, reflejar pues el amor de Cristo en nosotros. Este versículo también nos habla de que el bien trae bendición y que toda cosa buena que hagamos nos va a traer cosas mejores y que hay que confiar en Dios. Bueno, para la segunda parte vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Dice, en toda la obra hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infautación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso alara mentiras. Esta parte nos está hablando de las riquezas, el trabajo y la justicia. Esta parte del capítulo nos está diciendo los beneficios, ¿sí? O los buenos resultados que podemos tener. También nos está enseñando el valor del trabajo. Este versículo es el que nos enseña que el esfuerzo y la diligencia nos traen bendiciones, pero mientras que en cambio nosotros hablamos mucho y no actuamos, esto no nos va a traer ningún fruto, ni no nos va a producir nada bueno. En el versículo 24, nos está poniendo como un verso entre la riqueza del sabio y la necedad. Nos está mostrando la sabiduría como una buena riqueza que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Y nos está diciendo que las riquezas de los sabios no son solo materiales, sino que también son espirituales en conjunto con la relación que nosotros tengamos con Dios. Esto va a reflejar un buen testimonio y nos va a traer respeto, paz y honra. En cambio, la necedad, como ya lo pusimos en contra, nos va a traer nos va a llenar el corazón de orgullo vacío y de vergüenza. El versículo 25 nos está hablando acerca del testigo verdadero y mentiroso. ¿Qué dice? El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso alara mentiras. Este versículo nos está enseñando que nosotros, el valor que tiene la verdad en nuestras vidas, que decir la verdad nos puede salvar vidas y evitar injusticias que se nos pueden presentar en nuestra vida diaria. En cambio, si nosotros decimos la verdad, dependiendo cuál sea la situación, esto nos va a traer buenas consecuencias al futuro y nos va a evitar problemas o consecuencias mayores, por supuesto malas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser testigos verdaderos en todo momento. Bueno, para seguir con esto, vamos al Proverbios 19:5. Si alguien me puede hacer el favor. Dice el Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Sí, nos está diciendo de que si nosotros no decimos la verdad, esto nos va a traer consecuencias de las cuales va a ser difícil salir de los problemas que nos pueden traer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ya dicen, decir la verdad
sin importar, incluso cuando la situación sea difícil, esto va a agradar a Dios si nosotros vamos a decir la verdad y va a bendecir a otros. Entonces, estos versículos que nos están diciendo, que nosotros primero tenemos que trabajar constantemente para poder tener estos resultados que queramos, según la voluntad de Dios, claro, y que no, siempre tenemos que buscar la sabiduría de Dios que nos trae honra y bendición. Para la tercera parte vamos a hablar desde el versículo 26 hasta el versículo 27, que dice, del capítulo 14. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esta parte del capítulo nos está diciendo acerca del temor de Jehová y nos está diciendo que el temor de Jehová, ojo, temor bueno, no quiere decir de tenerle miedo, sino de confiar en él, nos va a traer seguridad. Para poder entender esto, vamos a Proverbios 1:7. Si alguien me pasa el favor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este es un versículo muy conocido que ya habíamos tratado antes. Y pues sí, nos está reafirmando lo que está diciendo que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que confiar en el Señor y tener la plena certeza de que Él va a ser el que nos va a guiar por medio pues de la sabiduría y de los propósitos que Él tenga para nosotros. En el versículo 26 nos está hablando de la confianza y el refugio en Dios. Y nosotros tenemos que tenerle respeto y reverencia al Señor, para nosotros poder tener paz, y confianza. Porque para nosotros tener esta paz de saber que el Señor es el que nos va a proteger y el que nos va a dirigir. Y esa fe y ese ejemplo es el que alcanzan pues nosotros como sus hijos. Por otra parte, el versículo 27 nos habla como es manantial de vida. Nos está diciendo que el tener el temor de Dios es una fuente de vida para nosotros. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es la que nos aparta del pecado y de las consecuencias destructivas que nos puede traer tener estos malos actos al no seguir la sabiduría. Y también habla que la palabra, la Biblia en este caso, es la fuente, ¿sí? Lo pone como un manantial que es el que nos da vida abundante y pues que nos guía por el camino correcto, porque nosotros aquí tenemos las normas y cómo tenemos que actuar según lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que buscar diariamente su presencia para nosotros evitar caer en el mal. Si alguien me puede hacer el favor de leer Juan 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está diciendo que nosotros para poder, o sea, que tengamos esa agua viva, nosotros es la que nos va a ayudar a tener la fuente de la vida eterna, que es confiar, para nosotros poder confiar en el Señor. Para la siguiente parte vamos a Proverbios 14 del 28 al 30, que dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Estos versículos nos están mostrando la sabiduría en la vida. Por la primera parte nos está mostrando en el primer versículo, el versículo 28, nos está mostrando la multitud y la gloria del rey. Nosotros, una comunidad, no es nada sin su líder. Y no se hace solo en una persona, sino en todo un grupo como por unidad. Porque si nosotros tenemos el apoyo y ese compromiso entre todos, podemos lograr un bien mayor. Y tenemos que trabajar con las personas pues que Dios nos pone a nuestro lado para cumplir un propósito en nuestra vida y poder compartir pues la palabra del Señor. Por otro lado, el versículo 29 nos habla de que el que es lento para la ira es entendido. Nosotros tenemos que aprender a dominar el enojo, ya que esto es como un reflejo de la sabiduría que el Señor nos está brindando. Entonces nosotros tenemos que controlar la ira y actuar con paciencia para tener tener como esa madurez y ese entendimiento. Porque la impulsividad, en cambio, nos está demostrando que es la que nos va a conducir a los errores que podemos cometer y conflictos que podemos tener por no saber cómo actuar y dejarnos guiar por lo primero que se nos ocurra, que no siempre es muy bueno. Por otro lado, el versículo 30 habla de que el corazón apacible da vida. Ya nos está diciendo que la paz interior es la que nos va a dar la salud y que un corazón lleno de paz y libre de envidia es el que nos da bienestar emocional y espiritual, e incluso hasta físico. Nosotros tenemos que cultivar la gratitud y la satisfacción en Dios, que es clave para obtener una vida plena. Si alguien me puede hacer el favor de leer Santiago 1:19. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Nosotros, sí, nos está mostrando de que tenemos que tener la calma que la sabiduría, pues en este caso nos está proveyendo, y que nosotros tenemos que pedirle a Dios un dominio propio para poder controlar el enojo. Por otra parte, ya como último punto, que es desde el versículo 31 hasta el 35, que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Estos últimos versículos nos están hablando de esa justicia y esa relación con Dios. Nos está diciendo de que tenemos que tener misericordia hacia el necesitado en el versículo 31, que nos está mostrando también como un versus entre oprimir al pobre y versus honrar a Dios. Nos está poniendo esa parte como que ayudar al pobre es honrar a Dios mismo, porque él, por decirlo así, se identifica con los necesitados. Y tener esa compasión y esa generosidad son como, por decirlo así, esas virtudes que le agradan a Dios. Para esto, si alguien me puede hacer el favor de leer Romanos 12, del 17 al 18.
Dice Romanos 12, 17 y 18. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Sí, nos está mostrando de que nosotros no tenemos que tener ningún problema con las demás personas, sino que al contrario, estar en paz. Bueno, por otra parte, el versículo 32 nos está hablando de los que los justos tendrán esperanza. Si el impío es una persona que cosecha destrucción por las malas acciones que tiene, pero en cambio el justo, incluso aún en la muerte, tiene esa esperanza, como esa, por decirlo así, esa esperanza en tener de vida eterna que Dios nos ofrece. Por otra parte, en el versículo 34 nos está hablando de que la justicia engrandece a la nación. La rectitud, la honestidad y el respeto a la ley son los que engrandecen a un pueblo, mientras que el pecado y la corrupción que pueden tener estos son los que lo van a llevar a la destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la justicia sea la que actúe con nosotros, conforme a lo que Dios nos enseña, no haciendo mal ni cosas que no debemos, sino al contrario, haciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Ya para terminar con el versículo 35, nos está hablando de que el rey nos está poniendo el ejemplo o la similitud del rey y el siervo prudente. Nos está mostrando de que, como nos está poniendo como el ejemplo del favor hacia el siervo fiel. Nos está diciendo que la diligencia y la lealtad son recompensadas, mientras que la desobediencia y la falta de respeto atraen consecuencias así negativas que nos van a traer problemas más adelante. Para esto, si alguien me puede hacer el favor de leerme Mateo 25 al 21. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Lore. Gracias. Mateo 25 al 25, 21 dice así en esta versión. El hombre le dijo, excelente eres, un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. Es un versículo que nos está diciendo que nosotros tenemos que ser responsables en lo poco para poder ser recompensados en lo mucho, con buenos resultados o buenos propósitos que nosotros podemos tener. Entonces, nosotros, ¿qué nos está enseñando este versículo? Que nosotros tenemos que ser responsables y fieles en todo lo que hacemos. Estos últimos versículos nos están invitando a practicar la misericordia y la generosidad y vivir con la esperanza puesta en Dios, sin importar las circunstancias. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría para nuestras decisiones diarias y dejar que Dios sea el que guíe lo que vamos a hacer. Incluso las decisiones más pequeñas tenemos que confiárselas a Dios. Y nosotros, por otra parte, nos está invitando a que nosotros a promover la justicia y la rectitud en nuestra vida personal y en la sociedad. No que nosotros seamos un reflejo de lo que Dios quiere para nosotros y de las cosas buenas que Él en su palabra nos está diciendo. Adelante, Ángel. Gracias, Dana. Bueno, vamos a estar entonces hablando ahora del capítulo 15. Vamos a estar viendo algunos de sus versículos. Como primero, tenemos que la respuesta amable y la lengua sabia. Eso lo vamos a encontrar en Proverbios 15, 1 y 2. Ahí mismo vamos a estar viendo Dana. Y dice, la suave respuesta aparta del furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio
hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Entonces, acá en la batalla, pues tenemos algo que dice: una respuesta suave puede desviar la mente, mientras que una palabra áspera la enciende. Y eso vamos a verlo con un ejemplo en Primera de Samuel 25. Yo cuando pues estaba haciendo el estudio y esto, la verdad nunca había escuchado la historia de Abigail y Nabal, sino hasta ahora. No sé si de pronto alguno ya la escuchó, si no, pues va a ser la primera vez también al escucharla. Y en esta historia vamos a ver un poco sobre esto, sobre que una respuesta correcta va a hacer que esa ira sea desviada, y una respuesta áspera va a hacer que se encienda más. Entonces yo voy a leerles en Primera de Samuel 25, como les dije, y dice: había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Y David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y le dirán así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todos los que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les hemos faltado nada, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todo lo que estas palabras en el nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron. Y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada hombre se la ciñó. En el 14, pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muros fueron para todos nosotros, tanto de noche como de día. Y en el 23, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David se postró y echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea la culpa, le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Versículo 28. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted todos los días. Y versículo 32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Entonces, como les decía, en esta historia habla un poco sobre nuestro primer punto. Aquí David pues había cuidado un poco pues del rebaño de este personaje Nabal, y él era muy reconocido por su forma pues de ser, su forma de expresarse, su forma de hablar era muy áspera, es una forma de hablar muy fea, que muchos incluso no se acercaban a hablar hacia él por su forma de
de expresarse y de decir las cosas que eran muy toscas. Entonces aquí David pues manda a sus siervos como para recibir como un favor a cambio de lo que él había hecho por él, pero Nabal le contesta de una manera pues muy fea, muy grosera, que quién era este hombre para dar todo lo que él tenía a alguien que ni siquiera él conocía. Lógicamente esto irritó a David, pues hizo que se enojara, que estuviese ira, que incluso quería pues matarle, pero tenemos a otra persona que es Abigail, que era su esposa. Cuando pues uno de sus siervos les fue a comentar lo que estaba aconteciendo, ella se había dado cuenta que su esposo estaba cometiendo un error, que no había sido la manera correcta de hablarle. Se aproxima antes de que David llegara hacia su esposo, habla con él, tiene una manera de hablar muy, muy suave, muy tranquila, una forma de hablar como muy de generar esa paz que David necesitaba en ese momento. Y en el último pues versículo que leímos decía que bendito sea el Señor porque gracias a ella, gracias a sus palabras, a su intervención, él pudo tranquilizarse, pudo evitar derramar sangre sobre sus manos. Entonces, con esta historia vemos eso, que muchas veces nuestras palabras hacen más que la persona se vuelva, pues tenga más ira, esté más enojada, encienda más esa ira en su corazón y pueda expresarlo en lugar de ser palabras suaves, en lugar que sean palabras de tranquilidad, de amor, de, de esa, sí, esa paz que quizás esa persona debería estar buscando en ese momento. Entonces, como para analizar y quizás ponernos a pensar qué tipo de persona pues puedo ser yo en muchas ocasiones, si soy Naval, que soy una persona que contesta ásperamente, que soy muy grosera, que hablo mal y enciendo esa ira en otras personas, o soy Abigail, que en lugar de como meter esa cizaña o encender esa ira, me acerco y mis palabras son dulces, son de amor, son llenas de paz, de tranquilidad y hago que pues la persona esté más tranquila. Luego tenemos el corazón y la alegría. Eso lo vemos en el versículo 13, si me devuelvo, 13 y 15. Dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Entonces, el corazón alegre, como lo dice aquí la escritura, siempre va a tener un banquete continuo. Perdón. Pues sabemos que cuando realizan un banquete, siempre está como que esa emoción de la alegría, de la felicidad, y sabemos que cuando termina siempre es algo momentáneo, que es algo del momento y siempre acaba al final cuando pasa el suceso. Pero en este caso, cuando tenemos esa sabiduría, cuando el Señor es quien nos la provee y aceptamos, siempre vamos a estar alegres, siempre va a ser un gozo en nuestro corazón, siempre vamos a reflejar esa alegría, vamos a reflejar ese amor hacia las demás personas gracias al Señor. Pero no va a ser limitado, no va a ser por un tiempo, sino que va a ser siempre, va a ser continuo. Tenemos por otro lado la comunicación y la paz, que eso lo vemos en el versículo 23. Y dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Parecido al primer punto que estábamos hablando, cuando nos acercamos con una palabra oportuna, cuando nos acercamos con una palabra agradable, que da paz, que da beneficio, que da tranquilidad, que da confianza, siempre va a ser agradable, siempre va a ser bienvenida. Creo que a ninguna de nosotras nos gustaría que cuando estemos pasando quizás por un momento difícil, llegue alguien a decirnos cosas incoherentes o a hacer que tengamos más rabia o a encender la ira, sino al contrario, siempre estamos con la disposición de que venga alguien a tranquilizarnos, a que sus palabras nos agraden y nos hagan como volver a nuestras casillas y no ir más allá de lo que no deberíamos de hacer. Gaby, pasa, porfa. Y tenemos también la aceptación de la corrección. No veo ya. Eso lo vemos en el versículo 31
y 32. Si alguien lo quiere leer, bien pueda, si no, pues lo leo yo. Dice en el versículo 31 y 32, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Gracias, Gaby. Entonces, en estos dos versículos podemos ver que las personas que escuchan las advertencias, las amonestaciones, que escucha esas reprensiones que muchas veces no dan, vamos a obtener el entendimiento y la sabiduría. Yo no puedo, pues, pretender que si mis acciones no son las adecuadas, si yo no estoy acatando las leyes, las normas o aquellos mandatos que me dan los ancianos, las personas superiores a mí, que tienen la potestad, pues, aquí en la tierra para corregirme por algún hecho que esté haciendo mal, pues yo no puedo pretender que el Señor me esté bendiciendo, yo no puedo pretender que el Señor me otorgue de su sabiduría, de su entendimiento, de su amor, de su paz, porque estamos desobedeciéndole. El no acatar, el no seguir, el no aceptar la corrección de las personas superiores a nosotras es estar desobedeciendo la palabra del Señor, es estar desobedeciéndolo a Él, porque Él encargó a personas aquí en la tierra con la capacidad de poder instruirnos, de hacernos ver las cosas malas que estábamos haciendo y direccionarnos de nuevo hacia la senda del Señor. Y si no estamos respetando esa autoridad, tampoco le estamos respetando a Él. Entonces, para que nosotros podamos adquirir la sabiduría, para que nosotros podamos tener ese entendimiento, para que podamos ser guiados por el Señor, hay que aceptar las correcciones que nos dan. A nadie nos gusta que nos regañen, que nos hagan ver las cosas, pero son necesarias, porque muchas veces nos creemos sabios, creemos que no las sabemos todas, que sabemos hacer las cosas, que yo soy pues la más inteligente, que sé más, pero no, la palabra dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que temer al Señor, como decía Dana, y aceptar esas correcciones que Él ha mandado por medio de sus autoridades acá en la tierra. Y por último, tenemos la humildad ante la gloria, que está en el último versículo, que dice, el temor del Señor es la instrucción de la sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Hablaba sobre el temor en el versículo, en el pasaje anterior. Habla sobre el Proverbios 1:7 habla sobre eso, sobre el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. La única manera de recibirla, la única manera de poseer, que el Señor nos pueda otorgar la sabiduría, es teniendo un temor, un respeto, una reverencia hacia aquel quien la otorga. Y esto también, pues, habla sobre que Dios es la fuente, habla también sobre el manantial, si no estoy mal, hablaba sobre eso, sobre que el Señor es la fuente, sobre es la única manera de poder recibirla. Gaby, pasa por fin. Por último, vamos a hacer como un contraste de pues lo que el Señor pide y requiere de nosotras, de cómo debe ser nuestro andar, nuestro caminar, de lo que quizás recibimos al lograr bien y al cumplir su palabra. Y vamos a ver también pues lo que pasará o lo que le pasa a aquella persona que simplemente decide no escuchar la palabra del Señor, no decide escuchar su voz y obedecer su palabra. Tenemos al sabio. El sabio busca el conocimiento. Eso lo vemos en Proverbios 15, 14 y 17. Si alguien lo quiere leer, bien pueda. Bueno, yo lo leo. Dice, el corazón inteligente busca conocimiento. Solamente voy a leer la parte, pues, A del sabio. Y el 17 dice, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un buen engordado con odio. Aquí habla de que el sabio siempre está buscando llenarse más, el saber más, el querer entender y saber más
pero no de sí mismo, no de cosas vanas, de cosas pasajeras, sino del Señor, que siempre está buscando ese conocimiento del Señor, que viene del Señor, el conocerle más, el buscar más su palabra, o cumplir más su voluntad, el tener un encuentro con Él, el conocer más al Señor, al querer tener una intimidad más con el Señor. Ese es el deseo de una persona sabia, una persona que quiere estar cerca del Señor, buscarle cada día más y más. También dice que el sabio acepta la corrección. Lo hablábamos ahorita, la persona pues necia no acepta, no quiere, no permite que sea corregida. En cambio aquí el sabio acepta esa corrección que le da. Y eso lo encontramos en el versículo 20 y 23, que dice, el hijo sabio alegra al padre. Y el 23 dicen, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Ay, perdón, el 33. El temor del Señor es la instrucción de la sabiduría. Entonces, aquí, como les decía ahorita, el sabio siempre está con la disposición de ser corregido, siempre lo recibe también de una buena manera. No es que solamente voy a escuchar si me están corrigiendo, me están haciendo ver mal, pero con qué disposición yo estoy recibiendo esa corrección. Es una persona sabia, recibe y la recibe con una buena actitud, con una buena disposición en su corazón. Tenemos es prudente y reflexivo, versículos 27, 23, 7, 23 y 28. Los sabios de los sabios esparcen el conocimiento. El 23, que lo leí ahorita, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Y 28, el corazón del justo medita cómo responder. Entonces, esto es parecido a lo que les decía ahorita. Cuando una persona es sabia, cuando una persona está en el temor del Señor, es muy prudente. Deberíamos de ser muy prudentes y muy reflexivas a la hora de hablar. Que nuestras palabras sean de bendición, sean de exaltación para el nombre, para la gloria del Señor y su nombre, sea para eso, que lo que digamos sea para exaltar al Señor, sea para bendecir a otras personas y hablar de eso que ha hecho en nuestras vidas también. Y también pues nos manda el Señor el hecho de que al momento de hablar me toca pues pensar lo que voy a decir, me toca ser más reflexivo, ser más pausante al momento de decir las cosas para que no hieran o no lastimen a otras personas. También tenemos que su camino lleva a la vida. Eso está en el versículo 24, que dice, la senda de la vida para el sabio es hacia arriba. Y el versículo 31, aquel cuyo oído escucha las reflexiones de la vida morará entre los sabios. Entonces podemos ver que la sabiduría también nos ayuda a poder ser guiados por ese sendero hacia el Señor. Nos ayuda a estar fortalecidos en ese sendero, nos ayuda a saber cómo caminar, cómo actuar, qué hacer, nos da vida, nos fortalece, nos da aliento en los momentos difíciles, de problemas, de miles de cosas que podemos estar pasando. La sabiduría del Señor, la palabra del Señor nos da esa fuerza que necesitamos muchas veces para continuar y nos ayuda en ese sendero, nos guía, que va a ser ese camino que cada día vamos a estar pues caminando hacia el Señor. Por último, en el sabio tenemos que su actitud es positiva. El 13, que ya lo leímos, que el corazón gozoso alegra el rostro. El 15, todos los días del afligido son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Y el 23 también, que el hombre se alegra con la respuesta correcta. Entonces, la actitud de una persona sabia siempre va a ser, no quiere decir pues que siempre va a estar teniendo pues, ay, sí, en el nombre del Señor voy a hacer esto, en el nombre del Señor esto, no, sino que es consciente de que a pesar de las cosas que puedan estar pasando a su alrededor, que a pesar que la circunstancia no pueda ser buena, que a pesar de en el contexto o lo que esté pasando en ese momento, es consciente de que el Señor es su guía, es consciente de que el Señor es su base, que el Señor es su roca, es su fortaleza,
y refleja eso, refleja esa confianza, refleja ese amor, esa seguridad, esa esperanza que el Señor brinda en nosotros cuando le conocemos. Ahora vamos con el necio. El necio desprecia el conocimiento y el consejo. Decíamos ahorita, no le gusta la corrección, no le gusta ser instruido, no le gusta que le hagan ver las cosas que está haciendo mal, sino que las rechaza, las aleja, las desprecia. Y eso lo vemos en el versículo 5, 12 y 32. Se alimenta de cosas vanas. No, al contrario del sabio que busca cada día conocer al Señor, él se alimenta de cosas vanas, de cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen nada para su crecimiento espiritual, sino de cosas pasajeras, cosas que el mundo le pueda estar brindando. Cada día prefiere llenar pues esas emociones, ese corazón momentáneo, esa alegría momentánea, prefiere llenarla con cosas que no van a tener un fruto más adelante. También tenemos que se alegra en la insensatez, encuentra gozo en su propia falta de juicio. Ahorita Dana también hablaba pues sobre lo del juicio, y una persona necia es así, es una persona que no encuentra ese gozo, que siempre está gozándose en las cosas que no son agradables hacia el Señor, que no son apetecibles, que no son vistas bien ante los ojos del Señor y ante su palabra, ante las cosas que Él ha puesto aquí en la Biblia, y que nosotros cada día tenemos la oportunidad de poder verla. Y hemos visto muchos casos en la Biblia donde hemos visto esto, que personas se glorifican en sí mismas, en cosas terrenales, en cosas vanas, en cosas pasajeras. De tercero, tenemos que es impulsivo y enfurece fácilmente. Eso lo vemos en el versículo 1, que hablábamos sobre, pero la palabra hiriente hace subir la ira. En el versículo 2, pero la boca de los necios habla necedades. El 18, el hombre irascible provoca riñas. Y el 28, pero la boca de los impíos habla lo malo. Entonces, podemos ver que es una persona que es lento para la ira. Mencionaba un versículo que dice pues que no debemos airarnos, que no debemos permitir que la situación, que el momento, que lo que ha de estar aconteciendo pueda encender esa chispa de ira, pueda encender ese enojo en nuestro corazón y llegar a cometer malos actos, malos pensamientos, malas acciones. No hay que permitir eso, hay que saber controlarlo, hay que saber que el Señor nos ha dado las herramientas para poder estar en tranquilidad, estar en paz, saber actuar, saber hablar, y todo está aquí en su palabra. Una persona necia, apenas tú le digas algo que no le gusta, se enciende rápido, va a decir cosas inofensivas, ofensivas, va a decir cosas hirientes, normalmente dice cosas que no piensa, sino que lo siente y lo dice. Al contrario, el necio es más reflectivo, es más positivo, es más tranquilo, piensa antes de hablar. Creo que eso nos lo han dicho mucho, el hecho de pensar antes de hablar. Y muchas veces pues no somos tan conscientes de eso. Yo les decía hace tiempo que si fuéramos más conscientes de las cosas que hablamos, que la palabra dice que todo lo que hablamos muchas veces no agrada al Señor. Y si fuéramos conscientes de que las cosas que decimos no están agradando al Señor y estamos pecando contra el Señor, muchas veces ni habláramos, muchas veces estuviésemos más calladas, fuéramos más prudentes y más sabias al hablar, pero no somos conscientes de eso, que no estamos simplemente ofendiendo a la otra persona, no estamos lastimando a la otra persona, sino que estamos y también hiriendo al Señor, estamos haciendo las cosas que no le agradan al Señor, estamos en contra de su voluntad. Tenemos que su boca de fuente de maldad, lo leía también en los versículos que leí ahorita, que siempre está diciendo cosas malas, que siempre está metiendo cizaña, que siempre está en contra de las cosas del Señor, que siempre está prefiriendo decir cosas necias, decir palabras vacías, sin sentido, que no benefician a otras personas, que no aportan, que no te hacen quizás alimentar del Señor, sino que son cosas
palabras vacías, que no tienen ningún sentido, que no te llenan, que no te aportan nada, simplemente para meter esa cizaña, para generar ese odio, ese rencor en tu corazón y que poco a poco vayas construyendo como esa bolita de todas esas emociones malas contra otras personas, incluso contra ti misma, incluso también puede pasar contra el Señor. Nos dejamos influenciar por esas personas que no lo conocen, que no o lo conocen y simplemente no quieren saber del Señor, y nos dejamos influenciar por esas personas, llenar nuestro corazón de esas palabras, de esos comentarios que no están aportando nada, y llega un punto donde en nuestro corazón está lleno de todo eso que lo comenzamos a expresar, comenzamos a mostrar lo que hay en él, porque muchas veces no estamos firmes en el Señor, no estamos fundamentadas en Él, no ha sido nuestra guía. Por eso el Señor siempre nos ha mandado a que estemos escudriñando su palabra, que estemos leyendo, que estemos apoderándonos de las herramientas que Él nos ha dado para cuando lleguen situaciones en las que deben de ser probadas, estemos listas. Entonces, cuando nosotras estamos llenas de la palabra del Señor, tenemos al Señor, su sabiduría está en nosotras, podemos evitar que estas personas que llegan con malos comentarios, con palabras vacías, puedan tocar nuestro corazón, sino que seamos como ese escudo, podamos derribarlas y no permitir que penetren en nosotras. Por último, tenemos que su camino va hacia la muerte. Todo, tanto una persona sabia, tanto una persona necia, va a tener un fin, va a tener su destino, va a tener un final. La única diferencia es que uno va a tener una vida eterna, va a estar acompañado del Señor, va a estar glorificando al Señor, va a tener paz, tranquilidad, no va a sufrir, dice su palabra que no habrá llanto, no habrá dolor, todo va a ser lleno de bendiciones, todo va a ser en gloria, todo va a ser maravilloso cuando estemos con el Señor. Pero el sabio dice que su camino es la muerte. Tristemente, su camino es la muerte, es la perdición, es la condenación, es estar en un lugar donde va a estar sufriendo constantemente, donde va a arrepentirse, pero no va a haber una segunda oportunidad para que sea salvo. Entonces, en toda esta comparativa que vemos de la persona sabia y la persona necia, podemos entender que el Señor primero nos ha dado como las herramientas para nosotros decidir qué tipo de personas queremos ser. El Señor nos ha dado todo, nos ha mandado a personas en su momento para predicarnos, para enseñarnos el Evangelio y que hoy gracias a esas personas estamos aquí. Pero el estar aquí pues no significa que ya somos salvas, no significa que ya tenemos la vida eterna comprada, que ya estamos seguras la vida eterna, sino que día a día pues se requiere también el sacrificio, se requiere de ese compromiso, de esa entrega, de mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de obedecer su palabra, de obedecer lo que era estipulado aquí. ¿Y cómo hago eso? Ya como hemos dicho, el aceptar las correcciones, el buscarlo cada día, ser prudentes a la hora de hablar, pensar las cosas, eh, siempre estar con una buena disposición, el servicio, el Señor nos ha dado dones, utilizarlos para su gloria, o sea, siempre es estar en esa vía de servicio para el Señor y también para los hombres. Han hablado también algo pues sobre eso, sobre aquellas personas que tienen necesidades, el hecho de ayudar, de apoyar, es mostrar lo que el Señor es hacia las demás personas, es mostrar ese amor y todo lo que Él ha hecho en nosotros, también poderlo mostrar a otras personas para que lo puedan conocer. Entonces, como reflexión y para pensar en la noche, es qué tipo de persona soy en estos momentos. Si me estoy forjando en el Señor, si me estoy alimentando cada día de Él, si estoy buscándolo cada día más para ser una persona sabia, ser una persona que tenga ese temor, que lo ame y que su misericordia pueda ser derramada en mí, llenarme cada día de su conocimiento, de su sabiduría y entendimiento. O estoy siendo una persona necia, terca,
que no me gusta muchas veces que me digan las cosas, que las recibo porque, bueno, me toca, pero no me gusta, o tengo una mala disposición al hacer las cosas. Entonces, para reflexionar eso, para pensar qué tipo de persona quiero llegar a ser, hacia cuál quiero que sea mi final, cuál quiero que sea mi meta, mi destino, y pedirle al Señor realmente si sentimos que tenemos alguna actitud del necio, si creemos que en algún momento estamos teniendo una actitud del necio, pedirle al Señor que sea transformando y perfeccionándonos cada día, porque su palabra dice que Él, pues, comenzó la buena obra, la va, pues, a terminar y va a estar perfeccionándonos cada día para Él. Entonces, chicas, esto es lo que queremos compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que haya llegado a sus corazones, que haya sido un momento de mucha bendición, aprendizaje y bueno, para las personas que lo puedan ver también. Entonces, nos gustaría terminar este estudio con una oración. Entonces, vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Padre, porque solo tú eres digno y merecedor de ella, Padre. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor amado, porque nos has permitido a Dana y a mí, Señor, a pesar de las diferentes cosas que han podido estar pasando en la semana, nos permitiste estar aquí, Señor, hablando un poco, Padre, de lo que quieres que hagamos cada día y que te busquemos, tengamos un corazón dispuesto para ti, Señor. Gracias por las niñas que lograron sacar un tiempo, Padre, y estar hoy aquí, Señor. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición y que esto nos anime a seguir buscándote para que podamos ser mejores, Señor, para ti. Igualmente las que van a ver esta grabación también sea de bendición para ellas, Señor. Te pedimos que nos permitas ahora descansar en ti, que sea guardándonos a cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Y una vez más, gracias por la semana y por el día, Padre amado. En Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, chicas, por lo que hoy nos han compartido. Creo que realmente ha sido mucha bendición, ¿cierto? Proverbios nos ha exhortado ampliamente sobre esos dos caminos o dos posibilidades que tenemos para tomar, como es la sabiduría y la necedad o insensatez. Y el Señor pues sigue hablándonos de eso. Tal vez en ocasiones no entendemos el por qué, pero Dios sí. Y realmente es su voluntad, ¿cierto? Que tomemos un único camino, que es un camino en bien, que como lo veíamos, va guiado a la sabiduría, pero para eso es necesario temerle a Dios. Y también pues creo que muy pertinente todo lo que las chicas nos comentaron sobre el tema de las emociones. Realmente cultivar un corazón alegre es algo que le agrada al Señor primeramente y que a su vez traerá bendiciones a nuestra vida. Entonces, ojalá pues el Señor haya hablado a nuestros corazones hoy, que podamos meditar en estas palabras, continuar pues viendo en Proverbios todo lo que el Señor desea que aprendamos y que asimismo pues Él nos ayude, ¿cierto?, a poder tomar el camino correcto y poder cultivar un corazón gozoso, alegre, agradecido, que sabemos que es la voluntad de Dios. Muchas gracias, chicas. Esperamos que haya sido mucha bendición para las que estamos aquí y también para aquellas que van a ver la grabación más adelante.